Todos los ajim que nos ven a través de estos videos, esperando que sea de bendición para ustedes. Los saludamos y los bendecimos desde la Keilah Bet Israel Muskis en este día de Shabbat. El día de hoy nos toca la porción que lleva por nombre Bayatse, Baislach, Baislach. La porción es Baislach, pero ahorita vamos a empezar desde Bayatse. La porción de este día de Shabbat es Baislach, es la número 8, que abarca de Bereshit capítulo 32, verso 4, al capítulo 36, verso 46. El texto de los profetas es la Haftará, el profeta Obadía, capítulo 1, verso 1 al 21, y el texto del Bri Hadashah que nos marca es Matitillahu, Mateo, capítulo 5, verso 38 al 48. Vamos a tocar un poquito más atrás la porción el día de hoy, y ahorita vamos a ver de qué nos habla esta porción. Vamos al capítulo 32, en el verso 1, que está en la porción Bayatse. Todavía es parte de la porción pasada, 32, 1. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya tenemos el texto para poder empezar? Dice aquí capítulo 32, verso 1: Vaishkem Labán Baboker Vainashek Lebaná Belib Notab. Y madrugó Labán al día siguiente y besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo, y se retiró, volviendo Labán a su lugar de origen. Beyacob Alah le darcó Vaifje Ubo Malaje Elohim. Y Jacob siguió por su camino, y se encontraron con él ángeles de Elohim. Bayomer Jacob Kasher Ra Mahane Elohim Se Vaikra Shen Hamakom Jahu Mahanaim. Y exclamó Jacob en cuanto los vio: una delegación de Elohim es esto. Y llamó a ese lugar con el nombre Mahanaim, dos campamentos de ángeles. Ahora sí vamos a Bereshit 32, 4, donde comienza la porción Baislach. La Torá nos sigue relatando la vida del patriarca Jacob Avinu después de salir de casa de Labán, y ahora se va a encontrar con algo tremendo también. Tiene que reencontrarse con algo que dejó pendiente. ¿Qué dejó pendiente Jacob Avinu en la casa de su padre? A su papá. Pero había un pendiente ahí con su hermano, ¿va? Hemos leído en esas porciones la vida del patriarca y nos hemos dado cuenta que la vida de Jacob Avinu no fue una vida muy agradable. Tuvo que pasar por innumerables situaciones, y en todas ellas tuvo que poner toda su emuná, toda su confianza en Hakadosh Baruj Hu. Recordamos la porción pasada cuando tuvo que sufrir con Labán. ¿Sí recordamos la porción? Tuvo que sufrir muchas cosas no muy agradables. La porción pasada nos relata la salida de Jacob de la casa de Labán, después de pasar por muchas pruebas y tener mucha paciencia para poder emprender el viaje de regreso a casa después de 20 años. Él salió de casa de su padre
Él salió de la casa de su padre después de que Esab le diera a él, entregara la primogenitura y después la bendición. Pero Esab dijo que se la había robado cuando él mismo la había entregado, ¿ah? Pero esto trajo como consecuencia que Esab quisiera matarlo y había un peligro de muerte sobre de él, porque su hermano buscaba matarlo. Ahora hay que ver quién era Esab. La Torah solamente nos dice el nombre de Esab, pero ¿quién realmente era Esab? ¿Esab era un hombre que nada más hablaba o que actuaba? Porque aquí en el mundo hay muchas personas que nada más son. Muchas personas dicen te voy a matar, te voy a hacer esto, pero realmente no lo hacen. ¿Ustedes creen que Esab era uno de ellos? No, Esab dice que era un cazador. Esab no hablaba. Esab cuando decía las cosas las hacía. Y él estaba esperando el momento oportuno para matar a su hermano. En pocas palabras, Esab era un asesino. Esab era una persona mala. Es la representación de la Yetzer Hará. Ya hemos explicado algunas veces quién es su nieto de Esab. Amalek. Y el pueblo de Israel le tenía miedo, le tenía temor a Amalek. ¿Por qué le tenían temor a Amalek? Era malo, ¿va? Su hijo de Esab, Elifaz. Esab contagia a su hijo Elifaz y le mete y le siembra ese odio por Israel. Y ese odio sigue persistiendo hasta el día de hoy. Ya explicamos quién es Esab el día de hoy. Edom, ¿quién es? Roma. Y el sistema romano, el sistema que impera la Iglesia Católica Cristiana, no todos, pero la mayoría, no quiere a los Bene Israel. Los aborrece, ¿va? Y muchos de ellos tienen la idea, la creencia, y lo voy a decir así, muchos cristianos dicen es que los judíos mataron a Jesús. Ellos dicen a Jesús. Y desde allí es una semilla de odio, de antisemitismo. Esab no era un hombre común, Esab era una persona de peligro. Era un asesino, dispuesto a matar a su hermano. Y cuando vienen, porque la Torah nos va a relatar esto, ¿por qué tenía temor Jacob? ¿Ustedes creen que nada más iba a matar a Jacob? Dice que iba a matar a Jacob, a los varones, a las mujeres y a los niños. Pero después Kadosh Baruj Hu Yahweh da una ordenanza al pueblo de Israel y ¿qué dice? Las cosas se voltean, ¿va? Dice que tenemos que acabar con todo lo que tenga que ver con Amalek. Y es una mitzvah. Pero también para ellos es una mitzvah acabar con el pueblo de Israel. Para los descendientes de Esab es una mitzvah, para la Iglesia Católica Romana Apostólica es una mitzvah acabar con todo lo que tenga que ver con lo Kadosh de Yahweh. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto, a dónde nos va a llevar esto. Al comienzo de esta porción se nos relata que el patriarca envía Malachim. Y Malachim en la Torah pueden ser hombres comunes, un emisario. Cuando alguien enviaba, por decir el rey enviaba a alguien, aparece la palabra Malachim, pero era un hombre común como nosotros. Pero también se ocupa para un Malachim, para un ser de allá arriba de los Shamaim. Dice, envía emisarios delante suyo a la casa de su hermano, esto para ver cómo estaba la situación con su hermano. ¿Cuánto tiempo había pasado que Jacob había salido de casa de su padre?
Habían pasado mínimo 20 años. Y él todavía decía, bueno, vamos a ver cómo está la situación con mi hermano, ¿no? Después de 20 años se olvidan cosas, ¿no? A ver, pueblo, si te hicieron algo, y ya pasaron 15 días, ¿lo sigues recordando? Cuidado, cuidado, porque cuando pasa eso se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en odio, y el odio se convierte en algo todavía más terrible, en venganza. No podemos estar viviendo con odio dentro de nuestro corazón. Un Bené Israel no puede vivir de esa manera. Habían pasado 20 años y su hermano estaba en la misma postura que cuando salió Jacob. Y esa es una enseñanza para nosotros. No debes guardar odio en tu corazón. Eso es malo. Una persona que tiene resentimiento y odio no puede vivir en shalom con ella misma, porque no está tranquila. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Algunos comentarios dicen que esto fue un error, el haber enviado mensajeros, pues él tenía una promesa. ¿Qué promesa le había hecho el Kadosh Baruj Hu al patriarca Jacob? Que le iba a dar la tierra, ¿no? Que iba a regresar y iba a tomar lo que le pertenecía a él. Y en vez de llegar él y tomar lo que ya el Kadosh Baruj Hu le había dicho, ¿qué hizo él? Envió Malahim. Vamos a ver los dos puntos, porque dicen que es bueno que tomes precauciones, pero también si Kadosh Baruj Hu ya te prometió algo, tú no tienes por qué dudar, tienes que ir y tomar lo que él ya te dio. Si tú dudas, viene una consecuencia. Joseph en Egipto también dudó y le dijo al copero del rey, échame la mano cuando estés delante de él, no te olvides de mí. Y esto le costó 2 años más en la cárcel. Cuando después de Shemot, que van a tomar la tierra, lo mismo sucede. Si recordamos la historia, recordamos no lo que la Torah nos relata, no la historia, lo que la Torah nos dice. Kadosh Baruj Hu Yahweh les dice, entren y tomen la tierra. ¿Y qué dicen ellos? No, vamos a enviar espías. Y dice Kadosh Baruj Hu, yo ya les dije, tomen la tierra, ¿por qué no la toman? ¿Qué consecuencia tuvo esto? 40 años en el desierto, por dudar. Algunos comentarios dicen que es bueno lo que hizo Jacob, porque ahorita lo decía Isaac Lewi. También es bueno que un hombre prevea las cosas, que él también ponga de su parte, pero si a Kadosh Baruj Hu ya te prometió algo, tómalo. Y todos los que estamos aquí ya se nos dio algo. ¿Cuántos lo hemos tomado? Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, no salen bien. O de regular siempre pasa algo negativo. Ahora quiero que veamos algo interesante y con esto comenzamos la porción. En el capítulo 32 vamos a encontrar en el verso 5, los que tienen la porción en hebreo, que aparece la expresión o la palabra la Donai. Y con esto la Torah nos va a mostrar que sí hay una consecuencia cuando nosotros no hacemos las cosas conforme el Kadosh Baruj Hu Yahweh nos lo muestra o nos lo pide que lo hagamos. Aquí aparece por primera vez la palabra la Donai y la vamos a encontrar 8 veces al principio en el primer capítulo de esta porción. Vamos a encontrar 8 veces la palabra Adonai, mi Adonai, mi Adonai. ¿A quién ya está refiriendo esta palabra? Mi amo, pero ¿a quién le está diciendo mi amo Jacob?
comentario del Midrash dice que Yahweh preguntó a Jacob: ¿por qué te humillas ante este malvado, ante este rasha, y lo llamas mi amo? El Boreolam, el creador del universo, contestó a Jacob: debo hablar a este hombre malvado para que no me mate. Debo hablarle de esta manera para ganar su favor y no me agreda y no me mate. El Kadosh Baruj Hu Yahweh dijo: como te humillaste ante Esab, llamándolo amo mío en 8 ocasiones, le otorgaré 8 reyes de entre sus descendientes antes de que haya un rey en Israel. Jacob, en el capítulo 1, todo el capítulo 32, lo va a llamar a Esab 8 veces mi amo. Y el Kadosh Baruj Hu le dice: bueno, lo llamaste mi amo 8 veces, pues le va a servir a él, porque yo voy a poner 8 reyes antes de que haya un rey en Israel. ¿Quieren ver dónde aparecen esos 8 reyes? Al final de la porción, capítulo 36, verso 31 al 43. Ahí aparecen los 8 reyes. A ver, vamos ahí y ahorita comenzamos la porción, para que vean que no estoy todo trae una consecuencia. ¿Qué dice el verso 31? Dice capítulo 36 en el verso 31: Beele, Jamelahim, Asher, Malehu, Beeret, Edom, Lifne, Meloch, Belek, Livne, Israel. Y estos fueron los reyes que reinaron en Edom antes de que haya reyes en Israel. Ahora, si ustedes cuentan del verso 32 en adelante, van a encontrar los 8 reyes de Edom. Trae una consecuencia el no creer, el no tomar la precaución de obedecer cuando Kadosh Baruj Hu Yahweh habla. Al patriarca Jacob se le dijo: toma la tierra, y él no lo hizo. Él dudó y llamó mi amo a Esab y hizo algo que no debía haber hecho. Jacob debió regresar sin temor y tomar lo que le pertenecía sin dudar. Y lo mismo pasó con lo que ya les dije. Pasa con Joseph, y le pasa también a Moshe con los espías. Por dudar viene una consecuencia. Esta porción nos va a hablar de algo que muchas veces hemos tocado y que es inquietante. Nos habla de la lucha entre Jacob y un hombre. ¿Pero quién es este hombre? Lo que le pasa a Dina, la hija de Jacob, y la ira de Shimón y de Leví. Y nos habla de la muerte de Rachel. Vamos a la porción, capítulo 32, verso 4, dice: Baislach, Jacob, Malachín, Lefanam, Bel, Esab, Ají, Barzá, Seir, Sededom. Y envió Jacob Malachín emisarios delante suyo hacia Esab su hermano, a tierras de Seir, campos de Edom. El patriarca Jacob envía delante de él emisarios ante su hermano. Era tanto el temor que tenía Jacob que ni él mismo fue por delante. Y dice que cuando él quiso enviar personas, sus sirvientes de él, ninguno de ellos quería ir, todos se rehusaban. No querían estar ante Esab. Ahora ya les dije quién era Esab. Y todos los que estaban con Esab eran guerreros. ¿Aquí también había guerreros? A ver, así literalmente había guerreros con Jacob. Eran siervos, eran gente que se dedicaba a criar animales, eran guerreros en lo espiritual.
Eran gente dedicada al estudio de la Torá. Esab, todos eran guerreros. Ellos se dedicaban al estudio de la Torá. Ellos se dedicaban a la guerra. Ellos se dedicaban a otro tipo de cuestiones. Ellos estaban preparados para pelear, para las batallas. ¿Por qué no querían ir ellos? Porque tenían miedo. El mismo Jacob Avinu tenía miedo. Por eso les dije, vamos a la porción Vayetse. En el verso 3 dice: Vayomer Jacob Kasher Raan Mahane Elohim Seba y Krashen Hamakon Jahu Manahim Mahanaim. Y exclamó Jacob en cuanto los vio: una delegación de Elohim es esto, y llamó a ese lugar con el nombre Mahanaim. Cuando el patriarca Jacob estaba ingresando a la tierra de su padre, a Eretz Israel, lo que hoy es Eretz Israel, dice que una delegación de ángeles de Malachim lo recibió. Y los Malachim lo recibieron danzando y lo recibieron con alegría. Y estos mismos ángeles fueron los que fueron a ver a Esab. El patriarca Jacob le pidió que ellos mismos fueran a hablar con su hermano Esab. Ahora, hay muchas cosas que la Torah no nos dice. Tenemos que ir un poco más a la tradición oral para ver qué nos dice ahí. Muchos dirían: no, es que no puede enviar Malachim de veras. Eran hombres comunes y corrientes. La pregunta es: ¿se puede o no se puede? ¿Sí se puede? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eran hombres comunes o si eran Malachim? No, no eran hombres comunes los que fueron, eran Malachim. Eran Malachim los que fueron delante de Esab. Los que iban delante, detrás iba una comitiva de siervos de Jacob. Ahora, ¿cuántos ángeles salieron danzando ante el patriarca Jacob a su entrada a la tierra de Israel? Rab Juná, en nombre de Rab Job, dice 60 decenas de miles. Esto es lo que está escrito. Jacob dijo cuando los vio: este es un campamento de Yahweh. Y la Shejiná no se encuentra donde no hay menos de 60 decenas de miles. Esto lo dice Rashi. 2 campamentos, aquellos de fuera de la tierra de Israel hasta aquí, y los de la tierra de Israel que vinieron a su encuentro. Realmente los que fueron primeramente eran ángeles. Y después iba una comitiva, porque nadie quería ir a ver a Esab. ¿O quién estaría dispuesto a ir a donde saben que lo van a matar? Si alguien iría a un lugar donde saben que puede morir. ¿Sí, pueblo? A ver, tu vida está en peligro y tu patrón te dice: ¿sabes qué? Tienes que ir y presentarte allá, pero sabes que si tú te presentas a ese lugar, puedes morir. ¿Sí irías? Yo creo que no es tan fácil o tan sencillo, porque te va a ir a enfrentarse a un pueblo de guerreros, a un pueblo de asesinos. ¿Quién quería ir ahí? ¿Dónde iban a morir? Hay muchas cosas que la Torah simplemente no nos dice, pero si vemos un poquito más a fondo, vamos a encontrar muchas cosas que son sorprendentes y no son fábulas judías. Como muchos dicen, esto no son fábulas, es parte de la realidad. Aquel que diga que estos son fábulas es porque todavía tiene espíritu antisemita. Tú no puedes hablar mal del pueblo de Israel, ni aún estando aquí dentro. Ahora, hay una cosa que debemos entender: ¿los malachim están para servirnos a nosotros? ¿Sí o no? Dicen unos. A ver, vamos a recordar lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que el mismo Brit Hadashah nos dice
y lo que la escritura nos dice. Si les digo un tejilín, tendremos que estudiarlo un poquito más a fondo, pero realmente es así. Tejilín 41:6, si lo leen no se le va a entender muy bien, pero realmente tiene una profundidad este tejilín acerca de esto. Mateo capítulo 4, verso 11. Y en esta porción vamos a hablar de Malahim y vamos a hablar acerca de la Yetzer Hará y vamos a ver qué es lo que tiene esta porción para nosotros el día de hoy. Mateo 4:11, ¿alguien le puede dar lectura? Los malachim están al servicio del hombre. Cuando Yahshua pasa por estas pruebas, dice que después de haber pasado la prueba, vinieron malachim y le sirvieron. Y ustedes pueden decir, pero es que él era Yahshua. Pero aquí tenemos que entender algo cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros libra una batalla, que es de lo que vamos a hablar en esta porción el día de hoy, cuando cada uno de ustedes libra su batalla personal contra Amalek, contra Edom, contra Esab, y ustedes logran salir victoriosos de esa batalla, vienen malachim y te confortan y te ponen una corona. Pero tienes que pasar la prueba, tienes que ganar la batalla. Estamos en una batalla diaria y constante. ¿Contra quién es la batalla? Contra la Yetzer Hará, contra la mala inclinación. La mala inclinación te va a decir, esto es bueno, toma esto, no te va a pasar nada. Si pecas, no vas a morir. ¿Qué le dijo la serpiente a Hawa? No vas a morir. Lo que él no quiere es que tus ojos se abran. La semana pasada se tocó el punto, recordamos de que se tocó el punto de por qué el patriarca tenía cuatro esposas. Y por ahí algunos decían, bueno, pues es que no está prohibido, ¿ah? Y muchos decían, bueno, pues vamos a investigar más, posiblemente sí, podamos tener una o dos o tres, pero no se puede. Pero si la Yetzer Hará viene en ese momento y te dice, no, no es pecado, mira, el patriarca tuvo dos, y si tú lees en las escrituras, Shelomo tuvo, nadie le va a ganar a Shelomo. Y a veces en la mente, el peor enemigo del hombre, el peor enemigo es su propia mente, porque empieza a justificar sus acciones. Engañoso es el corazón del hombre, dice, no hay cosa más torcida que el corazón del hombre. Yo no voy a ser como Shelomo, yo no voy a tener 1000, no sé, 600, no voy a tener 4, nada más otra. Nada más con otra y ya. O muchos dicen, no, es que yo escuché que dijeron que hasta donde mi bolsa me lo permita. Si tengo para mantener a 10, 20 las puedo tener, pero eso no es un concepto de Israel, es un concepto árabe, nada tiene que ver con nosotros. Una sola mujer. Pero la Yetzer Hará, la mala inclinación, ahí está. Y de esto habla la porción. Tenemos que pelear la batalla. ¿Y la batalla contra quién es? ¿Contra un hombre? ¿Quién era el hombre con el que peleó Jacob? ¿Era un hombre literal? No, no era un hombre literal. Cada vez que ganamos una batalla, los malachim están a tu alrededor. Aún más allá dice uno de los comentarios de la casa de Judá, cada vez que tú estás peleando esa batalla contra la serpiente, y le llaman ellos la serpiente, la mala inclinación, la Yetzer Hará, allá arriba en los Shamaín, están viendo tu pelea y están viendo si ganas o pierdes. Pero ¿para qué quieren ver si ganas o pierdes?
Ahorita vamos a ver para qué. Dice que envió Malahim, y esos eran Malahim verdaderos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Jacob, siendo un sadik, le temía a Esab? ¿Por qué un sadik le temía a un rasha? Pero él era un sadik. Sí, vamos a poner en su dimensión el término sadik. A veces decimos, yo soy un sadik, y Baruch Hashem, amén, que así sea, que llegues a alcanzar el nivel de un sadik. Pero realmente, para alcanzar el nivel de un sadik, no es cualquier cosa. Vamos a comenzar con la vida de Jacob. Desde que estaba en el vientre de su ima, ¿fue sencillo? Y si vemos la historia del patriarca, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, dirían, ya le llovió sobre mojado. Y sin embargo, él siempre se mantuvo en la emuná. Él alcanzó el nivel de un sadik. Humildad. Y a veces a nosotros, dirían aquí, ¿no?, en nuestro país, nos sacan la lengua y ya queremos tirar la toalla o queremos hacer algo que no es agradable. O hacemos un berrinche y tratamos de reclamarle al Kadosh Baruj Hu porque él no nos dio lo que queríamos. Aquí entre nosotros, por eso estoy hablando en todo, en lo secular, y aquí entre nosotros. Ay, es que el Roé no me saludó. Es que el Ak Yahudá se me quedó viendo feo. Es que le huí esto. Es que él toqué aquello. Tenemos que alcanzar ese nivel. Cada prueba que ustedes o yo estemos pasando nos va a fortalecer cada vez más. Pero cada prueba tiene su tiempo, tiene su momento y tiene su lapso. Algunas pruebas son simplemente, como yo ahorita les decía, es que se me quedó viendo bien feo o no me saludó. Pero hay otro tipo de pruebas más difíciles. Hay pruebas que duran, no sé, un mes, un año, 2 años, y estás batallando. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Tienes que orar, tienes que pedirle a Kadosh Baruj Hu que él te ayude. ¿Por qué le tenías? Un sadik le tenía miedo a un rasha, cuando la lógica aquí nos indica y nos dice que es al revés, ¿no? Que el rasha debía temer del sadik. Debemos entender que un sadik no es un hombre común, no es un hombre cualquiera. Es alguien que ha alcanzado un nivel muy elevado. ¿Creen que haya un sadik en la actualidad? A ver, vamos, aquí en la Keilah hay un sadik. ¿Hay un sadik aquí? Pues esforcémonos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer para alcanzarse el nivel de un sadik? Tenemos que esforzarnos. De esto nos va a dar la porción el día de hoy. La pelea no es sencilla, la pelea no es fácil. Tenemos que esforzarnos día con día, día con día. A ver, vamos a regresar un poquito. Seguimos con la porción, pero vamos a entender algo. ¿Cómo se preparó Jacob Avinu para poder enfrentar todo esto? ¿Cómo se preparó? ¿O cómo debemos prepararnos nosotros? ¿Yendo al gimnasio a hacer pesas? ¿Cómo debemos hacerlo? Jacob Avinu se preparó en el estudio de la Torá. Dice el comentario, Jacob Avinu, antes de ir a la casa de Labán, se fue a estudiar a la yeshivá de Shem y de Eber durante 14 años. Estudió Torá y estudió Torá y estudió Torá y estudió Torá, para que todo lo que viniera, él dijera Gamsule Tová, todo pasa para bien. 14 años estudiando Torá. Y a ver, voy a enseñar algo. Atentos, varones. ¿Quién tiene peot?
Ah, bueno, vamos a colgar un clavito allá arriba y vamos a amarrar 2 hilitos que bajen de allá arriba y los vamos a amarrar al peot. Y cuando se estén durmiendo y cabecen, van a sentir el jalón en el peot y se van a despertar. Porque dice que Jacob vino era tanto el anhelo y la iniciativa que tenía él por estudiar Torah, que dice que él hacía esto. Amarraba sus peots al techo y dice que cuando estaba por dormirse, cabeceaba y le daba el jalón en los peots. Entonces él se la pasaba de día y de noche estudiando Torah. Él se fortaleció de esta manera, porque él sabía que lo que venía no iba a ser fácil. En la casa de un embaucador como Labán no iba a ser fácil. Y no solamente eso, después de ir contra un embaucador, tenía que ir contra un asesino. Y ahorita vamos a ver quién era Labán. Ahorita vamos a ver quién era Labán, porque la Torah solamente nos dice Labán. Pero ¿quién era Labán? Esab durante mucho tiempo procuró la muerte del patriarca y estaba esperando el momento para hacerlo. Este odio lo transmitió a Elifaz, su hijo. Aquí no quiero pasar esta parte, simplemente quiero comentar algo acerca de esto. A veces nosotros transmitimos a nuestros hijos cierto malestar o cierto enojo. Y debemos tener cuidado cuando nuestros hijos están presentes y nosotros estamos hablando de algo. Porque probablemente tú estés hablando un poco enojado con tu esposa de alguna persona y tu hijo está escuchando lo que tú estás hablando de esa persona y le estás sembrando a tu hijo enojo. Y él ni siquiera sabe por qué estás enojado tú o por qué tienes ese malestar con una persona. Y Esab fue lo que hizo con su hijo Elifaz, y Elifaz lo hizo con Amalek. Sembraron ese odio hacia el pueblo de Israel. Cuando hagamos un comentario que no es bueno, o que hagamos un comentario de malestar, procura que tus hijos no estén presentes, porque ellos no deben involucrarse en ese tipo de cuestiones. Es que el vecino me dijo, me hizo esto, el otro, y entonces ya tu hijo le agarra coraje al vecino y él ni siquiera sabe por qué. Debemos tener cuidado con nuestros hijos, porque recordemos que ellos aprenden así. Y esto fue lo que pasó a través de Esab con Elifaz y luego con Amalek. Ahora, esta batalla no es algo sencillo, porque la batalla la tenemos que librar personalmente, la tenemos que librar aquí en este lugar también. Aquí también tenemos que levantarnos en guerra, en intercesión, tenemos que levantarnos porque este lugar crezca, porque este lugar prevalezca, amén. Tenemos que no pelear que entre nosotros, pero a veces sí tenemos que estarnos soportando unos a otros. Tenemos que ser pacientes unos con los otros. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y diferentes formas de ser. Sin embargo, dice que nosotros mismos tenemos que afilarnos unos con otros. El acero se afila de esa manera. Lo que tú no puedas ver en tu hermano, lo que digas de tu hermano es que eso me cae mal de mi hermano que sea así, es lo mismo que tú tienes o lo mismo que tú padeces. Es un reflejo nada más. Y la batalla es aquí, pero también tenemos una batalla allá afuera. En la semana me decía un joven, es que de mi casa ya me corrieron porque mi papá es cristiano y mi papá y mi mamá y mis tíos ya me voltearon la espalda porque dicen que soy judío. Y estaba muy acongojado este varón y este joven, y yo le decía, pues Baruch Hashem, quiere decir que estás haciendo las cosas correctas. Has ingresado al pueblo de Israel. Cuando ingresas al pueblo de Israel, la ira de Amalek viene sobre ti. Has entrado al camino del patriarca Jacob. La vida no es fácil, no es sencilla. Tienes que estar lidiando contra la corriente. Y vas a recibir burlas, y vas a recibir esto, y vas a recibir lo otro.
¿Y qué tenemos que decir cuando esto sucede? Baruch Hashem, Yahweh. Dijo Yeshua, no te preocupes, primero me lo hicieron a mí. Ahora gózate. Pero ¿quién se va a gozar en esos momentos? A ver, ¿quién se goza cuando los varones con la barba que te quieres subir a un taxi y estás haciendo la parada y no te hacen parada? Sí, porque no, una persona así con barba, no, no es una buena persona. Y luego menos con la gorrita, ¿no se da esos que se explotan? No se vaya a explotar ahorita en mi taxi. Es un espíritu antisemita el que está ahí, con el que tenemos que lidiar. Vas por algún lugar y recibes burlas. Se te queda viendo como lleva se le perdió Israel, ¿no? ¿Qué anda haciendo por acá? Es una lucha constante, es una batalla constante. Ahorita lo decía la Kedushá, el nivel de un Sadik no se alcanza de la noche a la mañana. Se va alcanzando a través de que el Kadosh Baruj Hu te va perfeccionando. Y el Kadosh Baruj Hu no te va a perfeccionar de una manera así apapachándote. Qué bueno, Vemos la historia de Moshe Rabenu. ¿Cuánto tiempo tuvo que perfeccionarse? 80 años. 80 años. El patriarca, 20 años en la casa de Labán. Y muchos de nosotros tenemos un patrón de esos que está duro y duro y duro y no, ya quiero renunciar y apenas llevas una semana trabajando. Y el 20 años batallando. Tenemos que alcanzar el nivel de un Sadik, pero tenemos que esforzarnos. Ahora no era tan sencillo. Por todos lados hay rebatinga o hay problemas. Esab va y busca una mujer, pero no una mujer del pueblo. ¿Con quién se casó Esab? No, a ver, dígame, ¿con quién se casó Esab? Con una hija de Ismael. Y sabemos que muchos de los ismaelitas, no todos, tampoco ven muy bien que digamos al pueblo, hay cierta contienda contra ellos. Imagínense Roma y los árabes unidos en contra de ¿quién? Del pueblo. Y se va a volver a ver. Y se va a volver a ver. Y si lo vemos está así, por un lado está el ataque de los árabes, pero por el otro lado está el ataque de Roma. No, ellos ya no son el pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo? Ellos fueron desechados. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos, por los dos lados está el ataque. Sí, la doctrina que te enseñan allá afuera, que sabemos que no es cierto. El pueblo de Israel jamás ha sido desechado. El pueblo de Israel va a ser golpeado, pero jamás va a ser exterminado. Porque Akadosh Baruj Hu Yahweh está con él. Ahora, cuando a ti te pase algo, simplemente diga Msule Tobay, que tu mona esté puesta en que Yahshua Hamashiach, Yahweh, está contigo. Con eso. Los malajines están para eso, para servirte. Tenemos que alcanzar el nivel de un sadik, pero también tenemos ayuda de allá arriba. Akadosh Baruj Hu no va a venir a resolverte el problema. Tú tienes que poner de tu parte y él también va a enviar ¿quién? Te ayude en ese problema. Dice el verso 5, Vaitzab otan lemor koto merun, la Yahweh le sab ko amar abdeja Jacob im Labán garti baijar adata. Y le ordenó lo siguiente: así le dirán a mí, amo a mi Adonai Esab. Así dice tu siervo Jacob, con Labán viví y me demoré hasta ahora. ¿Por qué el patriarca le manda decir y que le digan con Labán viví? ¿Lo conocían? Eran parientes, ¿no? Eran primos. No, vamos, él ya tenía temor, ¿no? Por eso envía a Malajín primero y luego tiene el temor y dice, pero le dicen que con Labán viví. O sea, especifíquenle que con Labán estuve viviendo 20 años. Y aún aquí la Torá
La Torah nos muestra algo oculto, y cuando le dice Yam Laban Garti Baijara Data, en la palabra Garti aparece algo que está oculto. A ver, los que tenemos la porción o tienen en el hebreo, busquen la palabra Garti en el verso 5. ¿Ya la tienen, la palabra Garti? A ver, rápidamente, saquen la gematría de esa palabra. A ver, varones, ya aprendieron a hacer una gematría. Muchas veces hemos enseñado cómo se hace. Saquen la gematría de esa palabra. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da en gematría la palabra Garti? A ver, la palabra Garti en gematría nos va a dar 613. 613, y Jacob vino. Lo más correcto sería decir, y le ordenó lo siguiente: así le dirán a mi amo Esab, así dice tu siervo Jacob, con Labán viví durante 20 años, y en esos 20 años yo cumplí con los 613 preceptos de la Torah. Nada me impidió a mí cumplir con los preceptos de la Torah. Garti 613, todos y cada uno. ¿Esto qué nos enseña? Que Jacob vino aún estando en la casa de un embaucador, en la casa de alguien que no tenía Torah, que no creía, él se mantuvo fiel y firme en el camino de la Torah, en el Derech Yahweh, en el camino de Yahweh. ¿Cómo debemos mantener nosotros en este olam? A ver, ahorita vienen las posadas, ya empezaron creo, vienen las posadas, viene el 24, viene el primero, viene todo esto. ¿Podemos irnos nosotros para allá? ¿Podemos regresar? Pero es que mi mamá me invitó el 24, y es que esto, y es que el otro. ¿Hay justificación? Pero es que me van a dejar de hablar. Ahí está la batalla, ahí está la pelea. Tú no puedes regresar, tú no puedes estar allá. Tienes que estar cumpliendo mitzvot, 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 mitzvot. ¿Puedes flaquear un ratito? No puedes, tienes que estar firme. A ver, los que tenemos niños chiquitos, ven las luces y les llama la atención. Ven las piñatas, ¿sí o no les llama la atención a los niños chiquitos? Ven las piñatas y no los podemos sacar de la escuela, no los podemos sacar, pero tampoco podemos dejar que participen en lo que hacen allá. Tenemos que mediar, como dijo Yahshua, ¿no? Ustedes están en este olam, pero no son de este olam. Tenemos que mantenernos firmes en lo que estamos. Jacob vino, estuvo en casa de Labán, estuvo en casa de una persona que no guardaba Torah, que no creía en nada de esto. Sin embargo, él dice: yo me mantuve firme y cumplí los 613 mitzvot. Así dile a mi hermano. Desde ahí le estaba mandando un mensaje: si tú cumples mitzvot, si tú cumples mandamientos, Akadosh Baruj Hu va a estar contigo. Cada mandamiento que tú cumplas, Kadosh Baruj Hu te va a enviar bendición. ¿Cuántos lo creen? Si tú cumples bien una mitzvah diario, Kadosh Baruj Hu te va a mandar bendición. Y la primera mitzvah para ustedes, los varones, para todos nosotros, una de las mitzvah más grandes que derrumba muchas cosas allá arriba, muchos decretos, es traer tzitzit. ¿Sí los ponemos diario? Es una mitzvah. Una de las mitzvot que a veces no entendemos es darle kabod y enaltecer al Kadosh Baruj Hu desde la mañana. Tenemos que agradecer. Una de esas formas es diciendo Modea ni lefaneja. Desde que te levantas ya lo estás exaltando, y cuando te acuestas con Shema nuevamente lo estás exaltando. Es cumplir mitzvot, y la bendición va a venir sobre de ti. Ahora el otro aspecto, cuando le dice con Labán viví, es el siguiente: en lo que en realidad le quiso decir: he habitado con el malvado Labán, pero aún así logré cumplir los 213 mitzvot.
Esto nos enseña lo que ya les dije, pero la otra parte dice, hay un comentario que me llamó la atención que viene en un libro de la casa de Judá, viene en el Zohar, pero este comentario me llamó la atención por lo siguiente, y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de esto, acerca de lo que este libro habla, y a veces si lo comparamos con el Brit Hadashah tiene muchas cosas muy parecidas, y van a decir ya está hablando de otras cosas, pero no. Ahora vamos a entender por qué le dice con Labán viví. Su hermano era un asesino, su hermano era un guerrero, su hermano era una persona de renombre. Aquí Jacob vino como que le quiere meter miedo. Jacob le quiere meter miedo, dice, dile que estuve con Labán y aún así pude sobrevivir a él. La razón fue que Labán del arameo era muy famoso. Era muy famoso en el mundo como un magistral mago y hechicero, a cuyo encantamiento ningún hombre podía escapar. Fue efectivamente el padre de Beor. ¿Quién era Beor? A ver, ¿quién era Beor? De Balaam. Era el padre de Balaam. ¿Y Balaam quién era? Era un hechicero poderoso, dice la Torah, que para que la Torah lo mencione como un hechicero poderoso, no era alguien común. Ahora vean quién era Labán. Labán era el abuelo de Balaam. El padre de Beor, que era el padre de Balaam, mencionado en la escritura como Balaam, el hijo de Beor, el adivino. Pero con toda la habilidad y preeminencia de Labán en hechicería y magia, él no pudo prevalecer sobre Jacob, aunque empleó todos sus artes para destruirlo. Labán era el mayor de los brujos y hechiceros y magos, y todo aquel que quisiera pelear con él era destruido. Labán y su magia eran universalmente temidos. ¿Por qué le dice con Labán viví? Porque le quiere meter miedo. Le dice, aún este hechicero poderoso, aún este mago que maneja el ocultismo y es tan poderoso, conocido por todo el mundo, no pudo conmigo. ¿Tú vas a poder conmigo? O sea, le está metiendo desde ahí, le está metiendo miedo. Ahí es bueno porque está planeando, pero él desde ahí le quiere imponer temor. Y de hecho había temor, porque dice el comentario, Esab, sabiendo que su hermano Jacob había salido avante de la casa de Labán, también sintió temor. ¿Cómo voy a poder con él? ¿Cómo voy a poder con él? Si él salió ileso de la casa de Labán, el que entraba a la casa de Labán no salía. ¿Cómo lo quería tener Labán al patriarca Jacob? Pero ¿cómo lo quería tener como un esclavo, no? El que entraba a la casa de Labán y se quería poner era destruido o permanecía ahí. Y le dice, pues en la casa de Labán viví, pero aún otros se tenían miedo. Si vemos la historia que nos narra la Torah, Esab no va por delante. ¿A quién manda? Esab manda 400 guerreros. ¿Por qué los manda? Dice, también tenía temor. Él también tenía miedo. ¿Qué es lo que tiene mi hermano? ¿Quién protege a mi hermano? ¿Qué es lo que está con mi hermano? Porque para salir de la casa de Labán de esta manera no es algo sencillo. Ahora, ¿quién estaba con Jacob Avinu? ¿Y quién le enseñó Torah? ¿Quién le enseñó Torah? ¿Dónde estudió Torah? Les dije ahorita, ¿dónde estudió? Con Shem y con Eber. Estuvo estudiando ahí en una yeshiva. Sin embargo, le enseñaban, y el mismo Akadosh Baruj Hu les enseñaba Torah. Ellos conocían, sabían de los preceptos. Alguien puede decirte, alguien puede venir y te puede amenazar, un hechicero, un brujo, pero si tú cumples mitzvot y tú estás en el camino de Yahweh, nada de eso va a llegar a tu casa. Nada de eso va a llegar a tu casa. Porque dice la Torah, ni la adivinación ni el encantamiento surtirán efecto en Israel. Pero siempre y cuando tú guardes los mitzvot. Todo lo que Labán intentaba contra Jacob, ya lo vimos en la porción, no surtía efecto. Era todo lo contrario. ¿Quién era el que salía victorioso? Jacob.
¿Por qué? Porque él conocía la Torá. ¿Dónde están los secretos de todo? De todo lo que quieras. ¿En dónde está la bendición? Aquí en la Torá. En la Torá. No solamente son letras escritas, no solamente es algo que muchos ven como historia. La Torá es vida, la Torá es y será. ¿Quieres encontrar algo que te traiga bendición? ¿Quieres ver algo oculto? Búscalo aquí en la Torá. Cuando los científicos encuentran algo y dicen, wow, encontramos esto, la Torá ya lo decía. Los sabios de la casa ya lo sabían. Y ellos se sorprenden porque habían encontrado algo nuevo. No hay nada nuevo, el Kadosh Baruj Hu ya todo lo tenía. Y Jacob Avinu sabía los secretos que están aquí. Lo de las ovejas es una enseñanza también y tiene una profundidad tremenda, ¿eh? Cuando lo vemos así nada más de que ponía una vara y esto y el otro, no, es algo muy profundo, pero llegará el momento en que se pueda tocar esto de la manera correcta. Él también quería meter ese temor hacia su hermano. Ahora hay una cosa que nunca se nos debe de olvidar. Esta Keilah, como las diferentes Keilot que hay, que creen en Yahshua, que siguen la Torah, que guardamos Shabbat, que hacemos lo correcto, todas, aún con las sinagogas, todas juntas somos el Cajal, somos el pueblo. Ajá. Cuando alguien de aquí quiere salir del pueblo y quiere regresar al mundo, entonces sí, cuidado, cuidado, porque ya no tienes quien te proteja. Ya la protección ya no está contigo. Ahora dice en el verso 6, obtuve allí toros, burros, mucho ganado, siervos y siervas, y estoy enviando a avisarte de mi llegada para hallar gracia en tus ojos. Y regresaron los mensajeros de Jacob diciendo, fuimos de tu hermano Esab, y él viene hacia aquí, y 400 hombres vienen con él. Y temió Jacob mucho y se angustió y decidió dividir a su gente, así como al ganado bovino y al ganado vacuno, y también a los camellos en 2 campamentos. Porque dijo, si llega Esab a alguno de los campamentos y lo ataca, estará el campamento restante para auxiliarlo. Y suplicó Jacob ante Elohei y dijo, Elohei de mis padres, Abraham, Isaac, Yahweh, tú me has dicho, vuelve a tu tierra de origen y haré bien contigo. Si aquí la Torah dice que el Kadosh Baruj Hu le dijo, haré bien contigo, porque él dudó. Ahora sí vamos a entender algo. Ellos, al igual que nosotros, eran carne y lograron perfeccionar esa carne. También nosotros dudamos, también nosotros sentimos, también nosotros somos como ellos. Entonces no es imposible alcanzar el nivel de un tzadik, ¿va? Pero tenemos que mantenernos. Soy muy pequeño para merecer todos los favores y demostraciones que has hecho con tu servidor, pues solo con mi báculo crucé este río Jordán y ahora soy poseedor de 2 campamentos. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Aquí en el verso 11 dice, soy muy pequeño para merecer todos los favores y demostraciones que has hecho con tu servidor, pues solo con mi báculo crucé este río Jordán y ahora soy poseedor de 2 campamentos. La palabra para báculo es bemachli. ¿Qué era este báculo o esta vara? A ver, rápidamente, se terminó el tiempo, dice Mlaj. ¿Qué era esta vara? ¿Alguien sabe? A ver, voy rápidamente a esto. A ver, atención. Lo que voy a decir, quiero que lo tomen con madurez. Quiero que aprendamos, que vayamos a más. Esta no era una vara común
que se haya encontrado en el suelo, que le haya cortado de un árbol, no era una vara común. Esta vara, este báculo, era una rama especial y tenía grabados 72 nombres. Ahora, si ustedes creen que Moshe Rabenu fue el primero en partir el mar en dos y pasar en por seco, no fue así. ¿Quién fue el primero en partir un río o el mar y pasar? Según la Torá. A ver, vamos a leer el 11. ¿Qué dice en el 11? Dice: soy muy pequeño para merecer todos los favores y demostraciones que has hecho con tu servidor, pues solo con mi báculo crucé este río Jordán. Ahora soy poseedor de 2 campamentos. ¿Quién partió el río para pasar? Con su vara. Antes de Moshe, ¿quién lo hizo? Jacob. La Torá lo dice: solamente con este báculo yo crucé el río, lo partí y pasé, con 2 campamentos. ¿Por qué podía hacer esto él? A veces utilizamos el término Kabbalah de una manera equivocada y a veces se menciona Kabbalah y tiemblan. Ya va a hablar de cosas, cosas del adversario, cosas malignas. Está errado ese concepto. Está errado ese concepto. Cuando tú utilizas Kabbalah mística, otro tipo de cuestiones, y empiezas a encender velas y hacer invocaciones de tipo, de otro carácter, está mal. Ahora voy a explicar algo y quiero que quede entendido este punto acerca de esto. Muchos de nosotros, la mayoría, se nos enseñó en el cristianismo cuando estuvimos allá y se nos ha enseñado: cuando tú tienes una necesidad económica de tipo económico, ¿qué tienes que decir con emuná? No, muchas veces nosotros lo hemos dicho. Tú dices, o te preguntan: ¿tienes esto o el otro? No, es que ando falto de economía o de trabajo, pero Yahweh Jireh, y lo creo, Yahweh Jireh. Cuando tú estás diciendo Yahweh Jireh, tú estás haciendo una transmutación, para que entiendas. Tú estás haciendo una invocación. Pero si tú supieras realmente hacerlo correctamente, así las cosas se darían. Cuando le preguntó Isaac a su padre Abraham: ¿y dónde está el cordero que va a ser sacrificado?, ¿qué contestó él? Yahweh Jireh. Y en ese momento, ¿qué encontró en los arbustos? Ahí estaba el cordero. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo hacer esto. Si nosotros tuviéramos la fe, dice Yahshua, si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, haríamos cosas más grandes aún de las que yo hago. Pero no tenemos la fe de un granito de mostaza. Cuando tú dices Yahweh Jireh, estás haciendo lo que en Kabbalah es eso, una invocación, y no es malo. Yahweh Jireh. Por eso dice aquí el patriarca: solamente con mi vara, con mi báculo yo pasé este río, yo lo partí y pasé. Moshe Rabenu sabía hacer lo mismo. ¿Por qué es importante que entendamos y comprendamos las letras, la Torá? Porque ahí está. Ahí está. Y esto no es exclusivamente del pueblo de Judá, porque ellos te lo enseñaron en el cristianismo. Tienes una necesidad, ora y piden el nombre de Yahweh, desean a Yahweh otro nombre, pero di Jireh. ¿Cuántos nombres son del Padre? ¿Cuántos nombres son? Son más nombres, son permutaciones de letras. Pero al menos conocemos nosotros las más conocidas. Uno de sus nombres es Shalom, Macom, Nisi, mi bandera, mi estandarte, y así nos podemos ir. Lo que nos enseñaron allá, mal aplicado, hoy lo podemos aplicar correctamente, siempre y cuando tú te mantengas en una pureza, en una limpieza. Y si tú te mantienes en esa kedushá y aumentas tu emuná, el día que tú tengas la necesidad y digas Yahweh Jireh, va a pasar lo mismo que con Abraham Avinu. En el momento te va a proveer el Kadosh Baruj Hu. Pero tenemos que alcanzar ese nivel. Tenemos que ir a más.